Buenas, voy a hablar ahorita sobre mi producto académico. Mi nombre es Percy Jorge Gómez Guaraca. En la primera diapositiva, las diferencias entre el resarcimiento por daños y la indemnización cuya fuente sea la obligación legal. Cuando hablamos de indemnización por daños, en este caso va a haber una compensación genérica, es decir, una función reequilibradora o reintegradora del patrimonio. En el caso del resarcimiento por daños, eso no ocurre porque hay dos funciones. Hay la reconstitución o restauración del patrimonio lesionado por parte del emisor. Y la segunda, que es la situación de restablecimiento debido al daño hecho, ¿no? A la función compensatoria. En el otro caso, la de diferencias entre divorcio de remedio y divorcio de sanción, indicando cuáles son las objetivos causales fijadas en la ley que corresponde al remedio de sanción. En este caso, eh, observamos eh, que existe lo que es el matrimonio laico y existe lo que es el matrimonio o el divorcio. Y por lo tanto el divorcio prácticamente es como un atentado contra la moralidad y lo legislo como una sanción. El matrimonio debe ser para siempre, pero antes de presidir pecado, acto inmoral en lo cual el cónyuge era presente de declarar el divorcio y sancionar al culpable civil o penalmente, ¿no? Entonces, cuando hay un divorcio y sanción, es debido a un agravante y esto corresponde a sanción, y el divorcio remedio es cuando, por ejemplo, una, no se puede obtener mediante las dos partes obviamente una solución, entonces no hay otra razón que llegar al divorcio. En uno de los causales de sanción puede ser, por ejemplo, un acto de lesión, de violencia, y un acto de divorcio o remedio, el causal es que las partes no compatibilizan. La diferencia entre la transacción regulada por el CPC y la transacción regulada por el Código Civil. La transacción no es regulada por el Código peruano como un contrato, como un acto jurídico bilateral, sino como una de las formas de extinción de las obligaciones, al igual que el Código Civil del 36. En el caso de la regulada por el CPC, hay dos cuestiones particulares, específicamente una por vía general y la otra de manera de procedimiento y no caprichosa. Y se precisa de carácter obligatorio y definitivo de la sentencia que constituye la cosa juzgada, sin la que la cosa justicia sería irrita, como se verá en su debido tiempo. El tercer pleno casatorio civil reconoce que la eliminación a favor del cónyuge perjudicado no tiene como fundamento la responsabilidad civil ni sus elementos, porque entonces alude retamente a la presión de elementos como baremo a tener en cuenta por los magistrados al momento de fijar la indemnización. La consecuencia de la pena destacada es dramática. El ámbito discrecional con el que cuenta el magistrado al momento de codificar el daño moral se convierte en arbitrariedad, dará una fundamentación objetiva realizada en los casos metidos a juicio. Si se permite justiciable, reconoce las razones de la cuantía establecida, convirtiéndose a cada litigio en una oportunidad perdida por establecer este tema. Y es complejo y se debe aludir directamente a los elementos como baremo, la forma de medición, para tener el cuento de fijar la indemnización. Tiene que haber una forma de medir cuánto es lo que se tiene que dar por indemnización y hay todo un criterio para hacerlo, ¿no? Y eso se da dentro del baremo. La biografía que conlleva, previamente, acá hay un caso, considera acertado que el primer pleno casatorio civil haya fijado como doctrina de jurisprudencia vinculante que la transacción extrajudicial pueda ser usada como exhibición procesal, sustente su posición. Sí, 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 pues, porque la transacción como la cosa jugada extraña una función positiva y negativa. La positiva por exigir su cumplimiento y la negativa por oponerlo pactado. Entonces, hay que tener en claro que es necesario que se ejecute lo que se está diciendo y por lo tanto no se opone a lo predicho, ¿no? Eh, por eso se tiene que primero, por medio de
una conciliación de las partes, llegar a un pacto, y si eso no se da, se tiene que ejecutar, obviamente, lo que se ha pactado, a pesar de que hay una oposición. Si se pacta, por ejemplo, no sé, pues pongamos entre una persona que es padre y una persona que es mujer, que no le pasa alimento, una cantidad de dinero mensual y no se cumple con eso, entonces se ejecuta mediante ley el devenir de sus ingresos. Y si no se cumple, esta persona puede ser llevada a prisión. La bibliografía adecuada, y así termino mi exposición. Muchas gracias.